¿Qué haces cuando alguien a quien amas, o en quien confías, te traiciona? ¿Cómo reaccionas cuando todo lo que creías cierto se desmorona en un instante? El dolor de la traición es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es esa sensación amarga que te consume, que te hace preguntarte si alguna vez realmente conociste a la persona que te hizo daño. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tu reacción ante esta traición podría ser mucho más poderosa de lo que imaginas? Hoy vamos a hablar sobre cómo manejar la traición desde la perspectiva de las enseñanzas budistas y zen. Porque, en este mundo donde la gente te fallará, donde las expectativas se rompen y las promesas se olvidan, hay una verdad que siempre permanece: el karma. Imagina esto. Te han traicionado, te han mentido, y te sientes vulnerable, quizás incluso roto. Esa sensación de que el mundo te ha dado la espalda puede ser abrumadora. Pero en lugar de caer en el caos de la rabia o el sufrimiento, los antiguos sabios budistas nos enseñan que hay una manera de encontrar la paz, incluso cuando todo parece estar en ruinas. La primera lección es no reaccionar impulsivamente. En nuestra cultura moderna, estamos acostumbrados a responder de inmediato, a buscar venganza, a hacer que la otra persona pague por el daño que nos hizo. Sin embargo, el Zen nos enseña a hacer exactamente lo contrario: calmar nuestra mente, centrarnos en nuestro interior, y no dejar que nuestras emociones tomen el control. Un monje zen, en medio de su profundo silencio y meditación, una vez dijo: cuando alguien te hace daño, no lo tomes como algo personal. Lo que esa persona hizo no define tu ser, es solo el reflejo de su propia confusión y sufrimiento. Esta perspectiva es poderosa. Si entiendes que la traición de otra persona está más relacionada con su propia lucha interna que con tu valor como ser humano, comienzas a liberarte del peso del sufrimiento. La clave, amigos, está en tomar un paso atrás y observar la situación desde una posición de calma. No te apresures a juzgar, a gritar, a buscar venganza. En lugar de eso, respira profundamente, siente el dolor, pero no dejes que controle tu vida. Recuerda, lo que el otro hace refleja sus propios karmas, no los tuyos. ¿Y cómo se relaciona esto con el karma? Aquí es donde las enseñanzas budistas entran en juego. El karma no es solo una cuestión de acción y reacción, es una ley universal que dice que todo lo que haces, ya sea bueno o malo, regresa a ti en algún momento. Si respondemos a la traición con rabia, rencor y venganza, simplemente estamos perpetuando un ciclo negativo que nos afectará más tarde. Pero si respondemos con sabiduría, calma y comprensión, estamos sembrando las semillas de un karma positivo para nosotros mismos. El karma no es algo que debemos controlar. En lugar de preocuparnos por lo que la otra persona recibirá por sus acciones, debemos centrarnos en lo que nosotros podemos hacer. Lo que sucede con esa persona es asunto suyo, pero lo que sucede dentro de nosotros depende completamente de nuestra actitud. Te contaré una historia que ilustra perfectamente este punto. Había una vez un joven monje que vivía en un monasterio. Un día, un hombre del pueblo vino a insultarlo y maltratarlo sin razón alguna. El monje no respondió, ni se defendió. El hombre, frustrado por la falta de reacción, finalmente se fue. Al día siguiente, el monje le preguntó al anciano maestro del monasterio: «Maestro, ¿por qué no me defendí? ¿Por qué no respondí a su ira?». El maestro miró al joven monje y le dijo: «Si alguien te da un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?». El joven monje pensó por un momento y respondió: «¿A quién lo da?». El maestro sonrió y dijo: «Así ocurre con los insultos y el odio. Si no los aceptas, no te pertenecen. El karma de esa persona es suyo, no el tuyo».
Tú tienes el poder de elegir cómo responder. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una traición, no te sientas obligado a cargar con el peso de la ira o el resentimiento. Recuerda que el karma hará su trabajo, y tu paz interior depende solo de ti. Cuando dejamos ir el deseo de venganza, cuando dejamos de preocuparnos por lo que los demás harán o recibirán, abrimos el espacio para sanar y vivir en armonía. La traición, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra mente. La verdadera victoria no está en castigar al otro, sino en proteger nuestra paz interior. Así que respira. Libérate del dolor que no te pertenece y observa cómo el karma trabaja en silencio. El tiempo y las acciones del otro se encargarán de lo demás. Y tú, en tu sabiduría y calma, serás libre. Capítulo 2. La fuerza del perdón y la sabiduría interior. El perdón, amigos, no es algo fácil de lograr. Muchas veces, nuestra mente nos dice que perdonar a quien nos ha hecho daño es una debilidad, que hacerlo significa permitir que sigan pisoteándonos. Pero esa es una visión equivocada, una visión construida por el ego y la ira. El verdadero perdón, desde la perspectiva budista, no se trata de la otra persona. Se trata de ti. Se trata de liberarte a ti mismo del veneno del resentimiento. La sabiduría de los antiguos monjes zen nos muestra que perdonar no es sinónimo de olvidar. No se trata de borrar lo sucedido ni de permitir que otros repitan sus malas acciones. El perdón, en cambio, es un acto de liberación personal. Es un acto de reconocer que el sufrimiento que alguien te causó ya no debe tener poder sobre ti. El ego, en su arrogancia, quiere que se haga justicia. Quiere que esa persona pague, que sienta lo mismo que tú sientes, o incluso peor. Pero cuando caemos en esta trampa, nos estamos sometiendo al mismo veneno que nos fue dado. Y lo peor es que, al aferrarnos a ese resentimiento, nos mantenemos atados a la misma energía negativa que nos lastimó en primer lugar. Recuerda las palabras de un antiguo maestro zen: si te tomas demasiado en serio lo que te hacen los demás, perderás tu paz. Lo que nos hacen los demás no puede definirnos, no puede robarnos la paz interior si nosotros no lo permitimos. El primer paso para liberarnos de la traición es comprender que el sufrimiento que nos causaron no es personal. Es solo un reflejo de las sombras y las luchas internas de esa persona. En lugar de aferrarnos a la venganza, podemos usar este momento de traición como una oportunidad para practicar la compasión. Porque cuando vemos a alguien que nos ha herido con los ojos de la compasión, dejamos de ver a esa persona como un enemigo. Empezamos a ver su sufrimiento, sus propias heridas internas, y entendemos que la razón por la que nos hicieron daño es porque están atrapados en su propio dolor. Esta es una de las enseñanzas más profundas del budismo: todos somos seres humanos, con nuestros propios desafíos, nuestros propios karmas, nuestras propias sombras. Y lo que otros hacen no siempre tiene que ver con nosotros. Imagina, por un momento, cómo se sentiría tu corazón si decidieras soltar todo ese odio y resentimiento. Imagínate la paz que experimentarías si, en lugar de seguir alimentando el conflicto, optaras por el perdón. Esto no significa que apruebes lo que hicieron. No significa que debas permitir que continúen lastimándote. Se trata simplemente de soltar el peso emocional que te está hundiendo, de liberarte para seguir adelante. Hay una historia que ilustra perfectamente este concepto. Hace muchos años, un monje zen se encontraba en un viaje por la montaña cuando fue atacado por un grupo de bandidos. Lo golpearon, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron tirado en el suelo. Después de un rato, el monje, herido pero sereno, se levantó y siguió su camino. Un anciano que había presenciado el ataque se acercó y le preguntó: ¿por qué no les hiciste nada?
¿Por qué no les mostraste enojo o los castigaste por lo que te hicieron? El monje, con calma y sabiduría en su rostro, respondió: ellos me robaron mis pertenencias, pero no me robaron mi paz. La ira solo les pertenecería a ellos si yo se la doy. ¿Por qué cederles algo tan valioso? Esta historia nos recuerda que el perdón no es un favor a la otra persona, es un favor para ti. Al perdonar, liberas tu corazón, liberas tu mente, más importante aún, liberas tu karma. La venganza solo perpetúa el ciclo del sufrimiento, pero el perdón te permite cerrar ese ciclo y abrir la puerta a nuevas oportunidades. Piensa por un momento en lo que significa perdonar en el contexto de las enseñanzas budistas. El perdón no es algo que se hace por obligación, sino por sabiduría. Al perdonar, te permites sanar, te permites evolucionar y liberarte de las ataduras del pasado. El karma de la otra persona se encargará de ellos, no es tu responsabilidad. Pero el karma de tu propia vida, de cómo eliges responder, está en tus manos. La traición puede ser dolorosa, sí. Puede dejarnos cicatrices profundas, sí. Pero es en esos momentos de sufrimiento donde tenemos la oportunidad de practicar la compasión, de comprender que todos estamos luchando nuestras propias batallas internas. Nadie, ni siquiera los que nos han herido, están exentos del sufrimiento humano. Recuerda, la paz interior no depende de lo que suceda a tu alrededor. Depende de cómo eliges ver las cosas. El karma no es un castigo. Es simplemente la ley de causa y efecto. Si eliges la paz sobre el conflicto, si eliges la sabiduría sobre la venganza, verás cómo el karma actúa a tu favor. Y no es algo que necesites esperar para que suceda en el futuro. El karma comienza a trabajar en el momento en que decides soltar el sufrimiento y optar por la calma. Capítulo 3. La sabiduría del karma y la paz interior. La sabiduría del karma no se trata solo de esperar que la vida te devuelva lo que has dado. No se trata de esperar un castigo o una recompensa, sino de entender que cada acción, pensamiento y emoción tiene una consecuencia, y que esa consecuencia, en última instancia, define nuestra experiencia de la vida. Así que cuando te enfrentas a la traición, no es el acto de la otra persona lo que debe definir tu vida. Lo que realmente importa es cómo eliges responder. Las enseñanzas del budismo y el zen nos muestran que el verdadero poder radica en nuestra capacidad para mantener la paz interior. Cuando alguien te traiciona, tienes dos caminos: puedes reaccionar con ira, con rencor, con el deseo de venganza, o puedes optar por la calma, la comprensión y el desapego. Al final, lo que decidas determinará cómo experimentas esa traición, no la acción de la otra persona. En un mundo lleno de ruido, conflictos y distracciones, encontrar la paz interior es más difícil que nunca. Sin embargo, el Zen nos recuerda que la paz no es algo que se obtiene a través de circunstancias externas, sino algo que debemos cultivar dentro de nosotros mismos. El sufrimiento que alguien te cause solo tendrá poder sobre ti si tú se lo das. Es un acto consciente decidir no ser víctima de las acciones de otros. En lugar de eso, puedes optar por ver la situación desde un lugar de sabiduría, desde la comprensión de que todas las personas, incluyendo a los que nos hacen daño, están luchando con su propio karma. La verdadera libertad no está en la venganza, ni en buscar que el otro reciba lo que creemos que merece. La libertad se encuentra en liberarnos de los deseos del ego. Al dejar ir el rencor, al liberarnos del deseo de que la otra persona pague, nos liberamos a nosotros mismos. Nos damos la oportunidad de seguir adelante, de sanar, y de crear una vida que esté alineada con nuestra paz interior, no con el conflicto externo. En las enseñanzas budistas, el concepto de detachment o desapego es fundamental. Este no es el desapego de las personas o las relaciones,
sino el desapego de nuestras expectativas, de nuestro deseo de controlar lo que nos sucede. Es entender que el sufrimiento es una parte natural de la vida, pero que no es necesario aferrarnos a él. No es necesario aferrarse a la ira, al dolor, o al deseo de que otro pague por lo que te hicieron. Al soltar estos deseos, comenzamos a vivir más plenamente, sin la carga del sufrimiento innecesario. El karma es, en su esencia, una ley de la naturaleza. No se trata de un sistema de castigo, sino de una ley de equilibrio. Cada acción tiene su consecuencia, pero esa consecuencia no siempre es visible de inmediato. Al tomar el camino de la compasión, del perdón, del desapego, no estamos ignorando lo que nos hicieron, ni minimizando el daño causado. Estamos eligiendo una vida que no está atada al sufrimiento, una vida que no depende de las acciones de otros para definir nuestra paz. Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo sé que el karma de esa persona llegará? ¿No debería hacer algo para asegurarme de que reciban lo que merecen? Esta pregunta proviene del ego, que quiere justicia de inmediato, que quiere que las cosas se resuelvan según sus propios términos. Pero el karma no tiene prisa. El universo se encarga de equilibrar las cosas de la manera más justa posible, aunque no siempre se ve en el momento. Lo que es más importante es que, al elegir el camino del perdón y la paz, estamos creando un karma positivo para nosotros mismos, que traerá sus frutos en el futuro. Recuerda, amigos, que el karma no es solo algo que le pasa a los demás. Cada uno de nosotros es responsable de su propio karma. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y nuestra respuesta tiene un profundo impacto en nuestra vida y en nuestro bienestar. Si respondemos con rabia, con deseo de venganza, estamos construyendo un karma negativo. Si respondemos con comprensión, con sabiduría y con paz, estamos construyendo un karma positivo, uno que nos permitirá seguir adelante con fuerza y claridad. En última instancia, la paz interior es lo que más importa. No importa cuántas veces nos traicionen, cuántas veces nos hagan daño. Lo que importa es cómo elegimos reaccionar, cómo elegimos sanar y cómo elegimos vivir después de la traición. Al comprender y practicar las enseñanzas del karma, descubrimos que la verdadera justicia no se encuentra en la venganza, sino en la liberación del sufrimiento. Y al hacerlo, encontramos la verdadera paz. Entonces, la próxima vez que enfrentes una traición, no te apresures a buscar venganza, no dejes que la ira controle tu vida. En lugar de eso, respira profundamente, suelta el dolor, y permite que el karma haga su trabajo. Recuerda, lo que te hicieron no te define. Lo que defines es cómo eliges responder. Y esa elección, esa sabiduría, te llevará hacia una vida llena de paz, comprensión y libertad.